Este otro problema nos habla de lo que son palabras, define palabras buenas. Entonces, primero una palabra la define como una tupla. Tenemos a 1, a n, que van a ser enteros positivos en un rango que nos dieron de 1 y r. Y para este tipo de palabras, lo que nos define es lo que llama una jugada, que uno puede cambiar un entero de la tupla lo puede cambiar por, eso sí, por cualquier, tiene que ser un entero válido, o sea, entre 1 hasta r, pero la restricción es que la palabra que resulte tiene que ser buena también. Entonces cambiaron de una palabra buena, pero al hacer el cambio la palabra tiene que seguir siendo buena. Y nos definen la distancia entre dos palabras buenas, que es el mínimo número de jugadas que se necesitan para llegar de A a B. Entonces, esta es la distancia. Y queremos encontrar cuál es la máxima distancia que puede haber entre dos palabras. Entonces, lo que necesitamos hacer es hacer algunos ejemplos. No solo porque estamos en un seminario de inducción y eventualmente nos gustaría hacer inducción, entonces tener casos base, sino para entender qué es lo que está pasando. No sé si ya alguien tuvo tiempo de hacer algunos ejemplos y de tener alguna conjetura, primero que todo, de cuál podría ser esta máxima distancia. Yo tuve problemas para entender lo que era una palabra buena. O sea, tenía una tupla que es menor que R y que puede tener números distintos entre esos, que puede ser mayor que N, que la cantidad que hay. Sí. Digamos, aquí el R, bueno, el R simplemente es las letras primitivas. Entonces, por ejemplo, si tenemos 1, 2, 3, es una palabra buena. Si tenemos 1, 3 y 1, esta no es buena, porque hay una repetición. Entonces, la principal restricción es que no haya repeticiones. O sea, todas las letras son, bueno, letras, digamos, son números, son distintos, y también no se pueden salir del R que nos dieron. O sea, 1, 3, 2 sería una palabra buena. ¿Sí? Entonces, ¿Y 1, en qué, 3, 2 también es buena. y en qué caso se saldría entonces? Bueno, aquí no nos han dicho quién es R, pero por ejemplo, si R fuera 5, entonces la palabra 1, 4, 6 no es buena, porque usa el 6 que no está permitido. Ah, ya. Ahora sí. Tal vez lo importante aquí que podemos destacar es que R es por lo menos N, ¿verdad? Si R fuera menor que N, no podemos escoger N números distintos, así que tiene que ser mayor o igual. Pero nos están diciendo que es mayor estricto. Bueno, hagamos un ejemplo. ¿Cuál es la distancia entre estas dos palabras buenas? Entre 1, 2, 3 y 1, 3, 2. ¿Cuál es nuestro R en este caso? Bueno, R no lo sabemos, pero R es mayor a 3. Esa es la hipótesis. En realidad, como vamos a ver, los símbolos extra como que nos ayudan. Entonces, el peor caso sería como que R fuera 4, pero lo que podemos decir es que R es mínimo 4, ¿verdad? En ese caso, la distancia sería 3, ¿no? La distancia sería 3. ¿Cómo hacemos para llegar desde una palabra a la otra? Digamos, empezamos en 1, 2, 3. ¿Cuál sería el primer movimiento que haría? Bueno, poner, digamos, 4 en vez del 2. Ujú. Luego ponemos
el 2 en el... Como ya salió de la palabra, podemos ponerlo en el lugar del 3 Ok, y ya regresamos el 3. ok. Sí, entonces aquí, bueno, este es aquí uso 3 movimientos para llegar de uno a otro. Y no puede ser más, para este ejemplo no puede ser más, porque 2 movimientos no bastan, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer por lo menos 2 cambios, hay que cambiar el 2, hay que cambiar el 3, pero no podemos hacerlo de un solo, hay que hacer al menos un movimiento intermedio, ¿verdad? Entonces hay que usar por lo menos 2 movimientos. Bueno, ¿qué tiene que ser más? Dice Mateo. Sí, o sea, tiene que ser más, pero la distancia máxima es mayor. Este es solo un ejemplo. Ahorita estamos solo entendiendo la distancia entre 2 palabras. Entonces, digamos, una cosa que podemos ver es, por ejemplo, este 1. Si queremos que la distancia sea mayor, habría sido bueno empezar con 2 palabras que ni siquiera compartieran una letra, ¿verdad? Entonces, la observación es la siguiente. Para maximizar distancia, intuitivamente deberíamos pensar que a sub i tiene que ser diferente de su i para todo i, ¿verdad? Exacto. Los peores casos deberían ser que no haya 2 letras fijas. Y vamos a ver por qué. Bueno, digamos que este máximo depende de n, ¿verdad? Digamos que fn, por definición, sería la máxima distancia para algún n. Y nosotros nos gustaría decir que es una función creciente, ¿verdad? Que f de n más 1 sea mayor que f de n. Tiene sentido. Pero si tuviéramos 2 palabras, si tuviéramos que a sub i es igual a p sub i, entonces la distancia de a y b sería lo sumo f de n menos 1, ¿verdad? Porque podemos ignorar la letra que está fija y tenemos suficientes símbolos como para hacer el movimiento. Entonces, como que la distancia sí debería ser, todos deberían ser diferentes. Entonces, hagamos unos casos más base primero, entender desde el inicio. Entonces, por ejemplo, si n vale 1, la distancia máxima es claramente 1, ¿verdad? O sea, tendríamos una palabra A que es solo un símbolo, digamos 1, y la palabra B que es un símbolo, digamos que 2, y con un solo cambio podemos llegar, ¿verdad? F de 1 sería claramente 1. Con un solo movimiento podemos hacer el cambio. Bueno, aquí hay otra cosa interesante, y es que la distancia siempre debería ser finita, ¿no? Bueno, hagamos un ejemplo más. Por ejemplo, si n es 2 y a es 1,2, entonces, ¿cuál número, digamos, podría ser que b es 2,1? O podría ser que b sea 3,1, por ejemplo. Ya, voy a llamarle c. ¿Cuál palabra creen ustedes que esté más lejos de a? ¿B o c? Y la B. La B, ¿verdad? Porque parecido que antes, para llegar desde A hasta B hay que hacer 3 cambios, ¿no? Uno eh, no puede ir directamente, hay que cambiar 2 espacios, pero uno no puede hacer el cambio directamente. En cambio, con 3, como usa un número diferente, hay básicamente un símbolo libre y uno ya podría poner el 2 en la posición del 1 y luego mover el 1. Entonces, libera bastante los espacios. Ok. Bueno, entonces,
estamos entendiendo un poco el problema, pero hay otra cosa. Ok, bueno, aquí de hecho ya hay una sugerencia en el chat porque está entendiendo el problema. Pareciera que el peor caso es cuando A es una permutación de B, ¿verdad? Entonces veamos a ver qué pasa cuando A no es una permutación de B. ¿Okay? Digamos que A no es permutación de B. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos que hay un símbolo que aparece en A, voy a llamarlo A, en alguna posición, digamos que aquí está la palabra A, y aquí está la palabra B, y este simbolito no aparece en B. Entonces, si esta posición fuera, digamos, que aquí, eso nos dice que eventualmente hay que hacer como el cambio, hay que poner la A en B, y no hay ninguna restricción, ¿verdad? Porque cuando uno intenta ir de una palabra a otra, el problema siempre es que tal vez ya la letra está y no la podemos poner. Aquí la restricción no está, entonces en un solo paso podemos poner aquí la A. Y entonces tenemos una palabra, llamémosla B'. Entonces B', al colocar A. Y la distancia entre A y B debería ser igual, en este caso le voy a poner menor o igual que la distancia de A y B' más 1. Y lo que habíamos dicho es que una vez que hay dos símbolos iguales, básicamente podemos pasar al caso anterior. Podríamos pasar al caso anterior porque ignorando esta entrada, lo que tenemos es una palabra de n menos 1 símbolos. Entonces esta distancia que está aquí sería lo sumo f de n menos 1. Entonces 1 más 1. ¿Okay? Entonces, si uno quiere probar que esta función es creciente, que n más 1 es mayor que f de n, vean que esto es equivalente a decir que f de n más 1 es por lo menos f de n más 1. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que si hay un símbolo de A que no está en B, o viceversa, entonces la distancia de ellos va a ser a lo sumo f de n menos 1 sumándole 1. O sea, si este fuera el peor caso, lo que estaríamos diciendo es que la distancia máxima incrementó solo en un valor. Que suena como muy poquito, o sea, como que tal vez se pueda hacer más. Pero bueno, podría ser que el más 1 sí se dé. Por lo menos en los casos pequeños, sí tal vez sí se pueda dar con un más 1 ahí. Hay otra cosa antes de hablar de la distancia máxima. Es esta. Siempre es posible llegar de A a B. O sea, deme dos palabras buenas. Siempre se puede llegar de una a la otra. Dice que sí. O sea, nosotros vimos unos ejemplos de pequeños donde sí se podía. Pero entonces, si la respuesta fuera así, pareciera que sí. No solo nos interesa que la respuesta sea así, sino cómo se hace entonces para llegar de A a B. Podríamos dar una prueba por inducción, precisamente de cómo construir esa palabra. Ok, una prueba por inducción de cómo llegar de una ¿Cómo? palabra a la otra. Exacto. Sí, eso puede servirnos. Digamos, ¿a qué se refiere con inducción? Se refiere que si logro colocar solo un símbolo bien, entonces por inducción puedo colocar el resto. Entonces, por Sí, ejemplo, o sea, digamos, si puedo pasar de una palabra, bueno, no sé cómo escribirlo formalmente, pero yo lo pondré así. Puedo pasar
en una palabra de longitud n-1 a cualquier otra de longitud n-1. Entonces ya solo me quedaría pues Sí, dos distintas a lo mucho. Si no he terminado con exacto, inducción sobre el tamaño de la palabra. sí, exactamente. Inducción sobre el tamaño de la palabra, entendiendo un poco el procedimiento. O sea, digamos que aquí tenemos un símbolo, bueno, esta es la palabra A y esta es la palabra E. Digamos que aquí hay un símbolo X y aquí un símbolo Y. Entonces, si X es igual a Y, ya estamos. ¿Será que podemos hacer un cambio para cambiar la X por una Y? O sea, ¿cómo podemos hacer para cambiar la X por una Y? Me tendría que fijar primero si, o sea, puedo cambiar o la de A o la de B. Si quiero cambiar la de A, por ejemplo, lo que yo quiero es poner una Y donde está la X. Si la Y no está en A, la puedo cambiar sin ningún problema y ya Sí, está. Mi problema está si la Y sí está en A. Si la Y sí está en A, sé que tengo al menos un elemento más de R, porque dijimos que R es mayor a N. Entonces hay al menos un elemento que no está en A. Entonces, ese elemento que no está en A lo puedo llamar Z, cambio el I que está en A por Z. Entonces es como que saco el I de la palabra. Y ahí sí puedo cambiar I por X y tengo el cambio que quería. sí, exactamente. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, habría como dos casos. En realidad eso se devuelve al peor de los escenarios que habíamos visto antes. Digamos, el caso 1 sería que la Y no se use, ¿verdad? Entonces que Y no se usa en A. Entonces podemos de un solo, aquí estaba la X y hacemos un cambio de Y de X a Y. Entonces sería un cambio aquí y lo demás se mantiene igual. Entonces en un solo paso llegamos desde hasta, cambiamos la primera entrada de X a Y. ¿Qué pasa en el caso 2, que es el que pensamos como más complicado o más a más distancia? Que es el caso 2, es que aquí esté la X y que por aquí esté la Y. Esto es en A. Pues aquí está la X, aquí está Y. Entonces no podemos hacer el cambio de un solo, pero hay un símbolo libre. Libre quiere decir no usado por A. Digamos que este Z. Entonces nosotros podemos hacer dos pasos. El primer paso, cambiamos Y a Z. Y en el siguiente paso, ya la Y no está en nuestra palabra. Y entonces podemos cambiar la X a Y. ¿Okay? Entonces, este no es el método más eficiente que hay, no necesariamente. Pero esto nos diría que en dos movimientos podemos cambiar una coordenada cualquiera. Eso quiere decir, la observación aquí sería, es que la distancia de A a B es a lo sumo 2 a la n. Si usamos inducción, podríamos ver que la distancia entre A y B es a lo sumo 2 a la n. ¿Ok? Lo que hay que determinar es si se puede hacer algo más eficiente.
qué? Porque, bueno, aquí escogimos una coordenada cualquiera. Esa era la X. Entonces, tal vez sirva mejor escoger otra letra. Digamos, el símbolo libre, aquí lo que vamos a ver es que, bueno, el peor de los casos es donde B es una permutación de A. Porque la inducción dice que si A no es, si A es una permutación, perdón, que si A no es permutación de B, siempre podemos encontrar este caso 1 y mostraríamos que la distancia incrementa a lo sumo 1. O sea, la distancia siempre incrementa y 1 es muy poquito y va a incrementar máximo 2. ¿Ok? Entonces, siempre tendríamos este símbolo libre. Pero tal vez se pueda, vamos a ver, tal vez después de este movimiento quedemos a un paso de, no es influente, no, la cantidad, digamos, eso sería dependiendo del tamaño de R, hay varios símbolos influyentes, pero realmente lo que importa es que haya un símbolo nada más, con uno va a ser más que suficiente. Entonces, digamos que nos fijamos un poquito más en esta palabra. Aquí estaba la X y aquí estaba la Y. Y digamos que B está por aquí. Dijimos que la Y está en la primera posición. Pero si, por ejemplo, la X estuviera en la misma posición que Y, entonces una vez que hacemos el cambio, aquí podríamos reemplazar esta Z que había antes, la podríamos cambiar de una vez por X. Si encontráramos algo así, entonces tal vez el primer cambio se hizo con 2 pasos, pero el tercer cambio, el cambio de la segunda letra, se puede hacer con uno solo más, con solo uno más. Bueno, aquí en realidad la X no tiene que estar en la misma posición. Vean que una vez que hacemos el cambio, aquí teníamos la Z libre, o sea, la Z no se usa en B, pero hacemos el cambio en 2 pasos. Aquí ponemos la Y y aquí la Z, entonces la X está libre. Quiere decir que si nosotros queremos una X en cualquier posición, como dijimos que va a ser una permutación, en un solo paso más, yo ya puedo poner la X. ¿Ok? Entonces esta es la observación. Analizando esa estrategia, lo que probamos es esto, es que f de n es menor o igual que f de n más 2. ¿Ok? Eso es lo que vamos a observar. Ahorita la observación que tenemos es, la primera inducción es esta, y lo que acabamos de ver es que f de n es menor o igual que f de n menos 2 más 3. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Aquí, si X está en la misma posición que Y, si el X de B está en la misma posición que Y, tenemos que cambiar la Z. Vean que la Z aquí es una letra libre. Entonces, si nosotros cambiamos la Z, que es libre, ya no tenemos letra libre. Y si cambiamos otra posición, como en este ejemplo, todavía tenemos la Z que es libre
Y todavía, perdón, en esta posición todavía tenemos la Z libre que nos dice que las palabras quedan cercanas. Entonces, el peor de los casos aquí es cuando X y Y intercambian posiciones en A y B, porque uno pierde la letra libre después de hacer este cambio. ¿Sí? Veamos un ejemplo con tamaño 4. Digamos 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que yo digo aquí es que esta palabra 2, 1, 4, 3, digamos aquí repitiendo el procedimiento, va a estar más lejos que si nosotros tenemos 2, 3, 4, 1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es poner el 5, luego, una vez que pusimos el 5, podemos cambiar el 1, lo podemos poner aquí. Entonces ya tenemos un cambio. Y luego podemos poner, y luego podemos poner aquí el 2 y luego el 1. ¿Okay? Ya va. ¿Qué hice? Ah, bueno, sí, queríamos llegar a, es para llegar a esta palabra B. Digamos B, este es un B1. Y este es un B2. Entonces, en 3 pasos podemos cambiar 2 letras. Pero luego tenemos el fenómeno, bueno, regresamos por inducción al caso N-2. En cambio, si quisiéramos llegar a 2, 3, 4, 1, nosotros podemos agarrar, digamos, si apuntamos a este B, empezamos en 1, 2, 3, 4. Nosotros ponemos el 5 en el 2, digamos, para dejarlo libre. Y luego podemos poner el 2 aquí. 3 y 4. Pero luego podríamos cambiar el 1. Ponerlo aquí 1, y 3, 5 y 2. Luego podríamos poner el 4, ya está libre. Y ahora el 3 está libre, entonces en un paso más llegamos a la palabra que queremos. Esto sería solo 5 pasos. ¿Okay? Entonces, uno puede hacer la inducción para pasar de Fn a Fn-2 sumando solo 3 pasos. Esto diría que por inducción, vean, eso que tenemos, F1 es 1, ¿verdad? No hay mucho que hacer. F2 sería 3. Luego f de 3 va a ser 4. F de 3 va a ser 4 porque este comportamiento como que los empareja. Entonces restamos 3 y pasamos al caso de 1. F de 4, restamos 3 y si seguimos, ahorita vamos a calcular bien el número, tendríamos aquí 7 y este de aquí sería 8. O sea que el comportamiento de aquí de f de n sería básicamente por cada 2 tenemos 3. 9 el último. Sí, perdón. Este es 9. Por cada 2 vamos a tener 3. Entonces el número es más o menos 3 por n medios. Pero cuando n es impar, perdemos un 1 o perdemos un medio. Entonces se puede describir como la parte entera de 3n medios. Por ejemplo, cuando n vale 3, tenemos 9 medios, que es 4.5. Entonces su parte entera es 4. Eso lo tenemos aquí por inducción. Y voy a hacer una observación, esto sí no lo voy a probar.
Recuerden que una permutación, bueno, los que ya han estudiado permutaciones, se puede escribir como el producto de ciclos. ¿Sí? Entonces un ciclo básicamente algo así, es lo que le das a los elementos. Y si T1, T2, TK son los tamaños de los ciclos, entonces la distancia, bueno, los tamaños de los ciclos no unitarios, o sea, sin contar los puntos fijos, entonces la distancia entre A y B, donde B se obtiene al permutar A, sería la suma de estas distancias, la suma de estos ciclos, más K. O sea, básicamente un ciclo, uno lo que hace es que introduzca un símbolo, el símbolo libre, y cíclicamente vaya cambiando todos los elementos. Entonces, tenemos un 1 por cada ciclo, y la longitud del ciclo porque hay que hacer un cambio por cada elemento. Es por eso que entre más grande sea K, más grande va a ser la distancia. Y para maximizar K, lo que ocuparíamos sería transposiciones, hacer parejas, intercambiar dos parejas. Y cuando n es impar, no se puede hacer todo en parejas, entonces se puede hacer un ciclo de longitud 3 y los demás que sean pares. Bueno, hay una excepción con n igual a 1, que es porque no podemos hacer una permutación sin puntos fijos de un solo elemento. Y la otra opción sería que en vez de hacer emparejamientos, hacer parejas y transposiciones, y el último elemento que queda solo, agregar más bien un símbolo diferente. Entonces, en este caso, que B no sea una permutación de A, sino que sea casi una permutación de A, excepto por un único símbolo. Okay. Bueno, esta observación, digamos, se puede probar. Aquí les dije más o menos la idea, pero no quiero meterme con esa parte, sino que esta es la fórmula que tenemos por inducción. Digamos, eso fue lo que ya, entendiendo el problema, eso fue ya lo que dijimos básicamente. Bueno, está ahí la idea, no está escrito formal, pero eso les queda a ustedes escribirlo formal. Es esta identidad de aquí básicamente. O sea, f de n, ya aquí escribí aquí. Esta observación era f de n menos 1. Más 2. Okay. Sí. El importante tal vez es más que todo este de aquí. O sea, inducción en 2 pasos. Entonces sería, eso nos prueba que la distancia máxima es a lo sumo este número, y el ejemplo se construye como aquí. O sea, el ejemplo ya básicamente lo mencionamos, pero el ejemplo sería, uno toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, hasta n, y este es A, y B lo tomaría como 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, y el último, como les digo, o sea, sería n-1 si n es par, o puede ser, digamos, aquí tenemos n-1, n-2, y luego agregamos ya sea n+1, el símbolo extra, o ponemos un ciclo impar. En el caso impar,
O podemos hacer n, n menos 2 y n menos 3. No, menos 1.